Del Partido Verde Ecologista de México para hablar a favor del dictamen. En uso de la tribuna, el senador Arechiga Ávila. Gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros senadores, buenas tardes. La comunidad internacional ha reconocido la tortura como una violación grave a los derechos humanos y como una problemática generalizada. En México, los registros históricos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muestran que los casos de tortura han ido en aumento, desde 16 casos ocurridos en el 2010 hasta 216 casos durante el 2016. Asimismo, el informe más reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica que durante el 2016 se elaboraron 71 recomendaciones a diversas autoridades, dentro de las cuales la tortura está reportada en 8 ocasiones y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en 12 ocasiones. Para atender esta situación se han realizado diversos esfuerzos institucionales. En el 2003, México firmó el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Lo ratificó en el 2005 y entró en vigor en el 2006. Además, desde el 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos instrumenta el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, implementando acciones para cumplir con el compromiso de prevenir y eliminar la tortura, establecido en el protocolo facultativo. Sin embargo, para continuar mejorando los esfuerzos de prevención y eliminación de la tortura, se requiere un marco legislativo más sólido. En ese sentido, el dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de los Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos establece una nueva ley en materia de tortura, que será un componente fundamental para la prevención de la tortura y los delitos vinculados. Este producto es el fruto de un proceso que ha durado más de un año, el cual se destacó por la participación activa de la sociedad civil. El nuevo ordenamiento tendrá por objeto establecer: 1. La distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 2. Los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y sus sanciones, las reglas generales para su investigación, procesamiento y sanción, así como las normas aplicables ante la comisión y otros delitos vinculados. 3. Las medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Entre las modificaciones más importantes aprobadas por la Cámara de Diputados, se establece que la prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante la tortura es absoluta y no admite excepciones, adecuando la ley a la Constitución en congruencia con los tratados internacionales en este tema. Asimismo, se fortalece el diseño del Mecanismo Nacional para prevenir la tortura y se aclara que la responsabilidad penal por los actos de tortura no se limita a determinadas formas de autoría. Las senadoras y los senadores del Partido Verde reconocemos el trabajo realizado por la colegisladora, así como por las Comisiones Unidas del Senado, a fin de dar celeridad a la aprobación de este importante tema. Por ello, votaremos a favor del presente dictamen, ya que permitirá actualizar el marco normativo en materia de tortura y tratos crueles, con un enfoque preventivo y en concordancia con los instrumentos internacionales. Es cuanto, senador presidente.
Muchas gracias, senador Arechiga Ávila. Corresponde el uso de la tribuna al senador Fidel de Médicis Hidalgo del Partido del Trabajo para hablar a favor del dictamen. El uso de la tribuna el senador de Médicis. Muchísimas gracias, presidente, con su venia, compañeros senadores, compañeras senadoras. La tortura en México no es algo nuevo, es una situación que desde siempre se ha aplicado como un método para obtener confesiones a partir de generar dolor en la persona y obtener confesiones para inculpar a inocentes. Esta situación fue generando una desconfianza absoluta del pueblo de México hacia los sistemas de procuración de justicia, tanto al sistema federal como a las procuradurías estatales. Llegó el tiempo en que el pueblo señalaba y sigue señalando que en México la justicia se compra y se vende. No solo está el mejor postor, sino que a los adversarios del régimen en turno, para sacarles esas confesiones, se les aplican estos métodos crueles, inhumanos y degradantes. Por eso, compañeras, compañeros, es muy importante el instrumento legal que el día de hoy vamos a votar, y desde ahora anuncio que mi voto será a favor, porque es una luz de esperanza en esta situación en donde la tortura se ha convertido en el método favorito de quienes aplican la procuración de justicia por consigna. Tenemos que lograr que el avance que hemos tenido en los sistemas de justicia, que venimos de la justicia de la presunción de culpabilidad, pasamos al sistema adversarial o la justicia en donde se garantiza la presunción de inocencia, se siga todavía perfeccionando. Y esta ley que vamos a aprobar el día de hoy, esta ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sin duda que son una luz en medio de esta terrible oscuridad que vive el pueblo de México en materia de procuración y administración de justicia. Los detalles son muy importantes. Los jerárquicos, artículo 13, los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de tortura en los términos de la prevención de lo previsto en la legislación penal aplicable. Es decir, en un sistema como el nuestro, por línea directa, el responsable de la procuración de justicia en México no es el ciudadano Procurador General de la República, sino es el ciudadano presidente de la República. En los estados federados, en las entidades federativas, el responsable de la procuración de justicia es el gobernador del estado. Y se dan casos en donde el responsable
directo que ha sido designado por el gobernador del estado en turno, el fiscal o el procurador, dependiendo de la entidad federativa, es el brazo ejecutor del gobernador del estado, sobre todo tratándose de adversarios políticos. Por eso es muy importante que en caso de que se compruebe que hay consigna o haya presunción de que hay consigna, entonces la ruta también alcance al superior jerárquico del torturador. El artículo 16, que también plantea que además de las medidas cautelares como la prisión preventiva puedan ser suspendidos del cargo por comprobarse situaciones de tortura. Además de señalar o de tomar medidas administrativas y provisionales necesarias para impedir que el servidor público interfiera en las investigaciones. El artículo 22, que es otra de las novedades importantes en esta ley, tiene que ver con el hecho de que se debe investigar, perseguir y sancionar cuando existe una sentencia o decisión de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos, así como una resolución de cualquier órgano previsto en un tratado internacional del que México sea parte. En la fracción cuarta hay una situación que es muy importante. Tenemos que decirlo, la desconfianza es generalizada, pero se ha demostrado también en la práctica cotidiana, en la Procuración de Justicia, que la Federación tiene un poco más de confianza, y sobre todo los ministerios públicos, que los ministerios públicos locales. Por eso el hecho de que el Ministerio Público Federal pueda ejercer su facultad de atracción en caso de que se tenga dudas de cómo se está llevando un procedimiento en una entidad federativa, eso es muy importante. Y se fortalece esta situación en la medida en que la víctima podrá pedir al Ministerio Público de la Federación que solicite la remisión de la investigación, a la que el Ministerio Público deberá responder en forma fundada y motivada. Esta situación, reitero, garantiza cuestiones que no eran posibles por el problema de respetar lo que hacen las entidades federativas. El artículo 33, el delito de la tortura se investigará y perseguirá de oficio por denuncia, noticia o vista a la autoridad judicial. La vista judicial tendrá por efecto que la autoridad competente inicie la investigación por delito de tortura en términos de lo dispuesto de la presente ley y el Código de Procedimientos Penales. Es muy importante también el hecho de que en las diligencias que se hagan no estén presentes los policías o quienes han generado la tortura, sino que ésta se haga con la presencia de peritos correspondientes y del cuerpo médico o de enfermería que deberá asistirlo en el examen. En suma, compañeros senadores, compañeras senadoras, tenemos que señalar, por último, que resulta fundamental sancionar y erradicar la tortura como práctica de investigación de un delito. Su realización para arrancar una confesión o una declaración afecta no solo a la víctima sobre quien se realiza, la cual de por sí ya es grave, sino que defrauda al sistema de justicia, pues permite que una sentencia se base en una mentira y que un inocente sea encarcelado. Esta reforma permitirá que esto ya no ocurra. También por eso reiteramos, nuestro voto será a favor. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis Hidalgo. Informo a esta soberanía que el senador Benjamín Robles Montoya entregó el texto de su participación sobre el presente dictamen, mismo que será integrado al diario de los debates. Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés
en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Pregunto si hace falta algún senador por emitir su voto. Senadora Hilaria, a favor. Senadora Calderón, a favor. Senadora Hilaria, a favor. Senador Escudero, a favor. Se emitieron 90 votos a favor, 0 en contra, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal
de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Compañeras y compañeros senadores, informo a ustedes que recibimos en la mesa directiva 3 acuerdos de la Junta de Coordinación Política en relación a la elección de magistrados de órganos jurisdiccionales locales en materia electoral. Uno para el Estado de Aguascalientes, otro para la Ciudad de México y otro para los estados de Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Puebla. Cada acuerdo lo despacharemos de manera separada. Iniciamos con el acuerdo en relación a la elección de magistrados del órgano jurisdiccional local en materia electoral del Estado de Aguascalientes. El acuerdo está disponible en sus escaños. Solicito a la Secretaría de lectura a los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo en comento, los cuales pondremos a consideración de la Asamblea en votación económica. El resolutivo primero será resuelto por esta Asamblea a través de una votación por cédula, como lo dispone la fracción tercera del artículo 97 del reglamento del Senado y siguiendo el procedimiento que indica el artículo 101 de la misma disposición. Doy lectura a los resolutivos indicados por la Presidencia. Segundo, la elección de los magistrados del órgano jurisdiccional local en materia electoral del Estado de Aguascalientes se realizará en una sola votación por cédula. La protesta de quienes resulten designados será ante el Pleno de la Cámara de Senadores en un solo acto en la sesión que acuerde la mesa directiva. Tercero, en caso de que alguno de los candidatos no reúna la mayoría constitucional de los 2/3 de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige el apartado quinto de la fracción cuarta del artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará inmediatamente la nueva propuesta de candidatos según requiera. Cuarto, el nombramiento de quienes resulten electos para integrar el órgano electoral jurisdiccional en materia electoral del Estado de Aguascalientes se comunicará al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa, al Congreso del Estado de Aguascalientes, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, está a discusión la parte que acaba de leer la senadora secretaria. En virtud de que no hay oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo mencionado. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, en favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, en favor de levantar la mano. Son aprobados los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Aprobados los resolutivos referidos. Procederemos a la elección cedular de los magistrados como lo dispone la fracción tercera del artículo 97 del reglamento del Senado y siguiendo el procedimiento que indica el artículo 101 de la misma disposición. El personal de apoyo entregará las cédulas de votación para que las señoras senadoras y los señores senadores pasen a depositarla a la urna colocada debajo de este presidium.
proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de las señoras senadoras y los señores senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna. Se solicita a los señores senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre. Anabel Acosta Islas. Esteban Albarrán Mendoza. Roberto Armando Albores Gleason. Blanca Alcalá Ruiz. Ivonne Liliana Álvarez García. Daniel Amador Gaxiola. Angélica del Rosario Araujo Lara. Jorge Arechiga Ávila. Daniel Gabriel Ávila Ruiz. Joel Ayala Almeida. Luis Miguel Barbosa Huerta. María Alejandra Barrales Magdaleno. María Elena Barrera Tapia. Michelle Arandín Barrón Vivanco. Ricardo Barroso Agramont. Manuel Bartler Díaz. Luz María Beristain Navarrete. Marco Antonio Blasquez Salinas. Enrique Burgos García. Francisco Burques Valenzuela. Luisa María Calderón Hinojosa. Manuel Cárdenas Fonseca. Jesús Casillas Romero. Manuel Cavazos Lerma. Hilda Ceballos Llerenas. Miguel Ángel Chico Herrera. Ernesto Javier Cordero Arroyo. Lorena Cuellar Cisneros. Gabriela Cuevas Barrón. Ya lo dije. Ya dije. Adriana Dávila Fernández. Angélica de la Peña Gómez. Yolanda de la Torre Valdés. Mario Martín Delgado Carrillo. Fidel de Médicis Hidalgo. Rosa Adriana Díaz Lizama. María Cristina Díaz Salazar. María Hilaria Domínguez Arbizu. Carmen Dorantes Martínez. Alejandro Encinas Rodríguez. Pablo Escudero Morales. Luis Humberto Fernández Fuentes. Juana Fernández Sánchez Navarro. Héctor David Flores Ábalos. Hilda Estela Flores Escalera. Juan Gerardo Flores Ramírez. Emilio Antonio Gamboa Patrón. Ernesto Gándara Camou. Raimundo García Chávez. Andrea García García. Martelena García Gómez. Sandra Luz García Guajardo. Silvia Guadalupe Garza Galván. Diva Adamira Gastelum Bajo. Roberto Gil Suar. Mariana Gómez del Campo Gursa. Félix Arturo González Canto. Isaías González Cuevas. Raúl Gracia Guzmán. Marcela Guerra Castillo. Ana Gabriela Guevara Espinosa. María del Rosario Guzmán Avilés. Víctor Hermosillo y Celada. Ismael Alfredo Hernández Deras. Lisbeth Hernández Lecona. Fernando Herrera Ávila. Aarón Irizar López. Héctor Larios Córdoba. Jorge Luis Lavalle Mauri. Irma Patricia Leal Islas. Francisco Salvador López Brito.
María Lorena Marín Moreno, Silvia Leticia Martínez Elizondo, María Verónica Martínez Espinosa, Patricio Martínez García, José María Martínez Martínez, Fernando Enrique Mayans Canaval, Humberto Domingo Mayans Canaval, Tereso Medina Ramírez, Luis Armando Melgar Bravo, Sonia Mendoza Díaz, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, Raúl Morón Orozco, Armando Neira Chávez, José Marco Antonio Olvera Acevedo, José Ascensión Orihuela Bárcenas, María del Pilar Ortega Martínez, Graciela Ortiz González, Dolores Padierna Luna, Marta Palafox Gutiérrez, Isidro Pedraza Chávez, César Octavio Pedrosa Gaitán, María del Rocío Pineda Goich, Raúl Aramposos Lanz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jesús Priego Calva, Carlos Alberto Puente Salas, Sofío Ramírez Hernández, Itzel Saraí Ríos de la Mora, Armando Ríos Peter, Zoé Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya, Sonia Rocha Costa, Laura Angélica Rojas Hernández, Carlos Antonio Romero de Champs, Juan Carlos Romero Hicks, Adolfo Romero Lainas, Miguel Romo Medina, Óscar Román Rosas González, Ernesto Rufo Apel, Luis Fernando Salazar Hernández, Rabín Granat Salazar Solorio, María Lucero Saldaña Pérez, Ninfa Salinas Sada, Gerardo Sánchez García, Luis Sánchez Jiménez, Laida Sansores San Román, José de Jesús Santana García, Jorge Toledo Luis, Teófilo Torres Corso, Fernando Torres Graciano, María Marcela Torres Peinberg, Ricardo Ursúa Rivera, Salvador Vega Casillas, Héctor Yunes Landa, José Francisco Yunes Zorrilla. Ahorita vamos a contar. ¿Falta algún candidato, algún ciudadano senador de pasar a depositar su voto? Senadora. Senadora Irma no tiene cédula. ¿Falta algún ciudadano senador de pasar a depositar su voto? Pregunto nuevamente, ¿falta algún ciudadano senador de pasar a depositar su voto? Señor presidente, procederemos al escrutinio. Gracias, senadora secretaria. Les recuerdo, señoras senadoras, señores senadores, que habrá 2 votaciones cedulares más consecutivas, por lo que respetuosa y atentamente les solicito no abandonen el salón de pleno para poder cumplir con esta responsabilidad.
Informo a la Asamblea que se está incorporando en este momento el senador Mayans Canaval y en este momento que depositará su voto en la urna. Hago de conocimiento de la Asamblea que el senador Gerardo Flores está también en este momento sufragando y entregando su voto a la mesa de escrutinio. Señor presidente, conforme a los votos emitidos en la urna, se emitieron un total de 86 votos en total, 83 en pro y 3 votos en contra. Por la planilla siguiente. En pro, por el ciudadano Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez, por 3 años. Por la ciudadana Claudia Díaz de León González, por 5 años. Y por el ciudadano Héctor Salvador Hernández Gallegos, por 7 años. Por esta planilla se emitieron 83 votos. Por esta planilla se emitieron 83 votos. Muchas gracias, senadora secretaria. En consecuencia, se reúne la mayoría aprobatoria de las 2/3 partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional, por lo que se declara que han sido electos como magistrados del órgano jurisdiccional local en materia electoral del Estado de Aguascalientes los ciudadanos Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez por 3 años, Claudia Díaz de León González por 5 años y Héctor Salvador Hernández Gallegos por 7 años. Comuníquese. Los magistrados que acaban de ser electos serán convocados a rendir su protesta ante la mesa directiva de esta Cámara en la sesión del próximo jueves 27 de abril. El siguiente acuerdo es el relativo a la elección de los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales
en materia electoral de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tamaulipas. El acuerdo está disponible en el monitor de sus escaños. Solicito a la Secretaría de Lectura a los resolutivos quinto, sexto y séptimo del acuerdo, los cuales pondremos a consideración de la Asamblea en votación económica. Los resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto serán resueltos por esta Asamblea a través de una votación cedular, como lo dispone la fracción tercera del artículo 97 del reglamento del Senado, y siguiendo el procedimiento que indica el artículo 101 de la misma disposición. Doy lectura a los resolutivos indicados por la Presidencia. Quinto, la elección de los magistrados del órgano jurisdiccional local de los estados de Hidalgo, Querétaro, Puebla y Tamaulipas se realizará en una sola votación por cédula, y la protesta de quienes resulten designados será ante el Pleno de la Cámara de Senadores en un solo acto en la sesión que acuerde la mesa directiva. Sexta, en caso de que alguno de los candidatos no reúna la mayoría constitucional de 2/3 de los votos a favor de los miembros presentes, como lo exige el apartado quinto de la fracción cuarta del artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará inmediatamente la nueva propuesta de candidatos según requiera. Séptimo, el nombramiento de quienes resulten electos para integrar el órgano jurisdiccional en materia electoral en los estados descritos en el cuerpo del presente acuerdo se comunicará al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los titulares del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, al Congreso del Estado señalado, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es cuanto. Muchas gracias, senadora secretaria. En consecuencia, está a discusión la parte que acaba de ser leída por la senadora secretaria. Al no existir oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los resolutivos quinto, sexto y séptimo del acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los resolutivos quinto, sexto y séptimo del acuerdo, y quienes estén por que se apruebe en favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace en favor de levantar la mano. Aprobados los resolutivos quinto, sexto y séptimo del acuerdo, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Aprobados los resolutivos referidos, procederemos a la elección cedular de los magistrados, como lo dispone la fracción tercera del artículo 97 del reglamento del Senado, y siguiendo el procedimiento que indique el artículo 101 de la misma disposición. El personal de apoyo les entregará a las senadoras y los senadores las cédulas de votación para que pasen a depositarla a la urna colocada debajo de este presidium. Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de las señoras senadoras y los señores senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna. Con gusto, señor presidente. Anabel Acosta Islas, Esteban Albarrán Mendoza, Roberto Armando Albores Gleason, Blanca Alcalá Ruiz, Ivonne Liliana Álvarez García, Daniel Amador Gaxiola, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jorge Arechiga Ávila, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Joel Ayala Almeida, Luis Miguel Barbosa Huerta, María Alejandra Barrales Magdaleno, María Elena Barrera Tapia, Michelle Arandain Barrón Vivanco, Ricardo Barroso Agramont, Manuel Bartlett Díaz, Luz María Beristain Navarrete, Marco Antonio Blasquez Salinas, Enrique Burgos García, Francisco Burques Valenzuela,
Luisa María Calderón Hinojosa, Manuel Calderón Fonseca, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, Hilda Ceballos Llerena, Miguel Ángel Chico Herrera, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Lorena Cuellar Cisneros, Gabriela Cuevas Barrón. Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Yolanda de la Torre Valdés, Mario Martín Delgado Carrillo, Fidel de Médicis Hidalgo, Rosa Adriana Díaz Lizama, María Cristina Díaz Salazar, María Hilaria Domínguez Arbizu, Carmen Dorantes Martínez, Alejandro Encinas Rodríguez, Pablo Escudero Morales, Luis Humberto Fernández Fuentes, Juan Fernández Sánchez Navarro, Héctor David Flores Ábalos, Hilda Estela Flores Escalera, Juan Gerardo Flores Ramírez, Emilio Antonio Gamboa Patrón, Ernesto Gándara Camou, Raimundo García Chávez, Andrea García García, Martelena García Gómez, Sandra Luz García Guajardo, Silvia Guadalupe Garza Galván, Diva Adamira Castellum Bajo, Roberto Gil Suárez, Mariana Gómez del Campo Gursa, Félix Arturo González Canto, Isaías González Cuevas, Raúl Gracia Guzmán, Marcela Guerra Castillo, Ana Gabriela Guevara Espinosa, María del Rosario Guzmán Avilés, Víctor Hermosillo y Celada, Ismael Alfredo Hernández Deras, Lisbeth Hernández Lecona, Fernando Herrera Ávila, Aarón Irizar López, Héctor Larios Córdoba, Jorge Luis Lavalle Mauri, Irma Patricia Leal Islas, Francisco Salvador López Brito, María Lorena Martín Moreno, Silvia Leticia Martínez Elizondo, María Verónica Martínez Espinosa, Patricio Martínez García, José María Martínez Martínez, Fernando Enrique Mayans Carnaval, Humberto Domingo Mayans Carnaval, Tereso Medina Ramírez, Luis Armando Melgar Bravo, Sonia Mendoza Díaz, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Carlos Manuel Merino Campos, David Monreal Ávila, Raúl Morón Orozco, Armando Neira Chávez, José Marco Antonio Olvera Acevedo, José Ascensión Orihuela Bárcenas, María del Pilar Ortega Martínez, Graciela Ortiz González, Dolores Padierna Luna, Marta Palafox Gutiérrez, Isidro Pedraza Chávez, César Octavio Pedrosa Gaitán, María del Rocío Pineda Gochi, Raúl Aarón Pozos Lanz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jesús Priego Calva, Carlos Alberto Puente Salas, Sofío Ramírez Hernández, Itzel Saraí Ríos de la Mora, Armando Ríos Peter, Zoé Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya, Sonia Rocha Costa, Laura Angélica Rojas Hernández, Carlos Antonio Romero de Champs, Juan Carlos Romero Hicks, Adolfo Romero Lainas, Miguel Romo Medina, Óscar Román Rosas González, Ernesto Rufo Apel, Luis Fernando Salazar Fernández, Rabingranat Salazar Solorio, María Lucero Saldaña Pérez, Ninfa Salinas Sada, Gerardo Sánchez García, Luis Sánchez Jiménez, Laida Sansores San Román, José de Jesús Santana García, Jorge Toledo Luis, Teófilo Torres Corso, Fernando Torres Graciano, María Marcela Torres Peinberg, Ricardo Ursúa Rivera, Salvador Vega Casillas, Héctor Yunes Landa, José Francisco Yunes Zorrilla. ¿Falta algún ciudadano senador de pasar a depositar su voto?
Pregunto nuevamente, ¿falta algún ciudadano senador de pasar a depositar su voto? Es que viene la senadora Yolanda. Pregunto nuevamente si falta algún ciudadano senador por pasar a depositar su voto. Señor presidente, se va a dar cuenta con el se va a realizar en este momento el escrutinio. Gracias, senadora secretaria. Volvemos a recordarles a las senadoras y senadores que falta una votación celular más.
Señor presidente, se va a dar cuenta con el resultado de la votación. Se obtuvieron un total de 83 votos, de los cuales el magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del Estado de Hidalgo, Sergio Zúñiga Hernández, para el periodo que resta al nombramiento realizado el 10 de diciembre del 2015, obtuvo 78 votos en pro, 5 en contra. Para el magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del Estado de Querétaro, 76, Mónica Soto San Román, para el periodo que resta al nombramiento realizado el 2 de octubre del 2014, se obtuvieron 76 votos en pro, 7 en contra. Para el magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del Estado de Tamaulipas, René Osiris Sánchez Rivas, para el periodo que resta al nombramiento realizado el 19 de noviembre del 2015, 78 votos pro y 5 en contra. Y para el magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del Estado de Puebla, Jesús Gerardo Sarabia Rivera, para el periodo que resta al nombramiento realizado el 10 de diciembre de 2015, 66 votos en pro, 17 votos en contra. En todos los casos, señor presidente, se reúne la mayoría probatoria de las 2/3 partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional. Es cuanto. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, al reunirse la mayoría probatoria de las 2/3 partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional, por lo que se declara que han sido electos como magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral los ciudadanos Sergio Zúñiga Hernández, para el periodo que resta al nombramiento realizado el 10 de diciembre del año 2015 en el Estado de Hidalgo; Mónica Soto San Román, para el periodo que resta al nombramiento realizado el 2 de octubre del año 2014 en el Estado de Querétaro; René Osiris Sánchez Rivas, para el periodo que resta al nombramiento realizado el 19 de noviembre del año 2015 en el Estado de Tamaulipas; y Jesús Gerardo Sarabia Rivera, para el periodo que resta al nombramiento realizado el 10 de diciembre del año 2015 en el Estado de Puebla. Comuníquese. Los magistrados que acaban de ser electos serán convocados a rendir su protesta ante la mesa directiva de esta Cámara en la sesión de mañana, jueves 27 de abril. Continuamos con el acuerdo en relación a la elección de magistrado del órgano jurisdiccional local en materia electoral de la Ciudad de México. El acuerdo está disponible en sus escaños. Solicito a la Secretaría de lectura a los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo, los cuales pondremos a consideración de la Asamblea en votación económica. El resolutivo primero será resuelto por esta Asamblea a través de una votación cedular, como lo dispone la fracción tercera del artículo 97 del reglamento del Senado, y siguiendo el procedimiento que indica el artículo 101 de la misma disposición. Doy lectura a los resolutivos indicados por la Presidencia. Segundo, la elección del magistrado del órgano jurisdiccional local en materia electoral de la Ciudad de México se realizará en una sola votación por cédula. Tercero, en caso de que el candidato no reúna la mayoría constitucional de los 2/3 votos a favor de los miembros presentes, como lo exige el apartado quinto de la fracción cuarta del artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política presentará inmediatamente la nueva propuesta de candidatos según se requiera. Cuarto, el nombramiento de quienes resulten electos para integrar el órgano jurisdiccional local en materia electoral de la Ciudad de México se comunicará al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a la Asamblea Legislativa, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, está a discusión la parte que acaba de ser leída por la senadora secretaria. Al no haber oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo en comento. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, en favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, en favor de levantar la mano. Son aprobados los resolutivos segundo, tercero y cuarto del acuerdo, señor presidente. Gracias, senadora secretaria. Aprobados los resolutivos referidos, procederemos a la elección por cédula de los magistrados, como lo dispone la fracción tercera del artículo 97 del reglamento del Senado, y siguiendo el procedimiento que indica el artículo 101 de la misma disposición. El personal de apoyo les entregará las cédulas de votación para que se sirvan pasar a depositarla a la urna colocada debajo de este presidium. Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de las señoras senadoras y los señores senadores a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna. Se solicita a los señores senadores pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre. Anabel Acosta Islas, Esteban Albarrán Mendoza, Roberto Armando Albores Gleason, Blanca Alcalá Ruiz, Ivonne Liliana Álvarez García, Daniel Amador Gaxiola, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jorge Arechiga Ávila, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Joel Ayala Almeida, Luis Miguel Barbosa Huerta, María Alejandra Barrales Magdaleno, María Elena Barrera Tapia, Michelle Arandín Barrón Vivanco, Ricardo Barroso Agramont, Manuel Bartler Díaz, Luz María Beristain Navarrete, Marco Antonio Blasquez Salinas, Enrique Burgos García, Francisco Burques Valenzuela, Luisa María Calderón Hinojosa, Manuel Cárdenas Fonseca, Jesús Casillas Romero, Manuel Cavazos Lerma, Hilda Ceballos Llerenas, Miguel Ángel Chico Herrera, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Lorena Cuellar Cisneros, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Yolanda de la Torre Valdés, Mario Martín Delgado Carrillo, Fidel de Médicis Hidalgo, Rosa Adriana Díaz Lizama, María Cristina Díaz Salazar, María Hilaria Domínguez Arbizu, Carmen Dorantes Martínez, Alejandro Encinas Rodríguez, Pablo Escudero Morales, Luis Humberto Fernández Fuentes, Juan Fernández Sánchez Navarro, Héctor David Flores Ábalos, Hilda Estela Flores Escalera, Juan Gerardo Flores Ramírez, Emilio Antonio Gamboa Patrón, Ernesto Gándara Camou, Raimundo García Chávez, Andrea García García, Martelena García Gómez, Sandra Luz García Guajardo, Silvia Guadalupe Garza Galván, Diva Damira Gastelum Bajo, Roberto Gil Suárez, Mariana Gómez del Campo Gursa, Félix Arturo González Canto, Isaías González Cuevas, Raúl Gracia Guzmán, Marcela Guerra Castillo, Ana Gabriela Guevara Espinosa, María del Rosario Guzmán Avilés, Víctor Hermosillos y Celada, Ismael Alfredo Hernández Deras, Lisbeth Hernández Lecona, Fernando Herrera Ávila, Aarón Irizar López, Héctor Larios Córdoba, Jorge Luis Lavalle Mauri, Irma Patricia Leal Islas, Francisco Salvador López Brito, María Lorena Martín Moreno, Silvia Leticia Martínez Elizondo, María Verónica Martínez Espinosa, Patricio Martínez García, José María Martínez Martínez, Fernando Enrique Mayans Canaval, Humberto Domínguez Mayans Canaval, Tereso Medina Ramírez, Luis Armando Melgar Bravo, Sonia Mendoza Díaz, Iris Villaney Mendoza Mendoza, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Carlos Manuel Merino Campos, Damiel Monreal Ávila, Raúl Morón Orozco, Armando Neira Chávez, José Marco Antonio Olvera Acevedo,
José Ascensión Orihuela Bárcenas, María del Pilar Ortega Martínez, Graciela Ortiz González. Dolores Padierna Luna, Marta Palafox Gutiérrez, Isidro Pedraza Chávez, César Octavio Pedrosa Gaitán, María del Rocío Pineda Gochi, Raúl Aarón Pozos Lanz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jesús Priego Calva, Carlos Alberto Puente Salas, José Marco Antonio Olvera Acevedo, José Ascensión Orihuela Bárcenas, María del Pilar Ortega Martínez, Graciela Ortiz González, Sofío Ramírez Hernández, Itzel Saraí Ríos de la Mora, Armando Ríos Peter, Zoé Robledo Alburto, Ángel Benjamín Robles Montoya, Sonia Rocha Costa, Laura Angélica Rojas Hernández, Carlos Antonio Romero de Champs, Juan Carlos Romero Hicks, Adolfo Romero Lainas, Miguel Romo Medina, Óscar Román Rosas González, Ernesto Rupo Apel, Luis Fernando Salazar Fernández, Rabingranat Salazar Solorio, María Lucero Saldaña Pérez, Ninfa Salinas Sada, Gerardo Sánchez García, Luis Sánchez Jiménez, Laida Sansores San Román, José de Jesús Santana García, Jorge Toledo Luis, Teófilo Torres Corso, Fernando Torres Graciano, María Marcela Torres Peinberg, Ricardo Ursúa Rivera, Salvador Vega Casillas, Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla. ¿Falta algún ciudadano senador de pasar a depositar su voto? Pregunto nuevamente si falta algún ciudadano senador de pasar a depositar su voto. Señor presidente, se va a proceder al escrutinio. Damos cuenta a la Asamblea que la senadora Pilar Ortega está entregando en este momento su voto y será agregado al escrutinio que se está realizando en este momento.
Señor presidente, se va a dar cuenta con el resultado de la votación. Se emitieron un total de 83 votos. Para el magistrado del órgano jurisdiccional en materia electoral del Estado de la Ciudad de México, se obtuvieron 80 votos a favor de Marta Leticia Mercado Ramírez por 7 años y 3 votos en contra. También encontramos en la urna una invitación en donde se aclara lo siguiente: se hace una cordial invitación a las carnitas michoacanas el día jueves 26 de abril a partir de las 14 horas en la terraza de la Torre de Comisiones. Se invita el senador Chon Orihuela. Gracias. Es cuanto, señor. Muchas gracias, senadora secretaria. Muchas gracias al senador Orihuela. En consecuencia, se reúne la mayoría probatoria de las 2/3 partes de los presentes que exige el artículo 116 constitucional, por lo que se declara que ha sido electa como magistrada del órgano jurisdiccional local en materia electoral de la Ciudad de México, la ciudadana Marta Leticia Mercado Ramírez, por un periodo de 7 años. Comuníquese. La magistrada que acaba de ser electa será convocada a rendir su protesta ante la mesa directiva de esta Cámara en la sesión del próximo jueves 27 de abril. Honorable Asamblea, hace unos momentos dimos la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en materia de denominación de la Ciudad de México y alcaldías. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Nuestro presidente, consulta a la Asamblea en votación económica si autoriza se le dispense la segunda lectura al dictamen anterior. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, presidente. Gracias, senadora secretaria. Está a discusión. Al no haber oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación.
Consulto a la Asamblea si falta algún senador o senadora para emitir su voto. Senadora Cristina Díaz, a favor. Senadora Hilda Flores Escalera, a favor. Senadora Cuellar, a favor. Senadora Sansores, a favor. ¿Alguien más? Senadora de la Peña, a favor. ¿A favor? Presidente, conforme al tablero electrónico se emitieron un total de 77 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. El senador Burgos expresa el sentido de su voto. A favor, tómese el voto del senador Burgos, por favor, para el cómputo. En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional. Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en materia de igualdad sustantiva para adultos mayores, al cual se dio lectura hace unos momentos. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de autorizarse que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa, presidente, la segunda lectura. Muchas gracias, senadora secretaria. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Está a discusión. Se concede el uso de la palabra a la senadora Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. En uso de la tribuna, la senadora Hilda Flores Escalera. Muy buenas tardes, estimado compañero presidente, estimadas senadoras y senadores. El dictamen que discutimos el día de hoy, en este momento particularmente, quiero decirles que es producto de planteamientos que nos hicieron ciudadanos y organizaciones civiles sobre la situación que viven las personas con discapacidad y sus familias, sobre una situación absolutamente discriminatoria. Y yo quiero aquí de manera muy especial resaltar la sensibilidad y el compromiso de la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y de todos los integrantes, particularmente de esta comisión, porque hoy ya aquí estamos discutiendo este dictamen. Y les comentaba que esto surge de las voces ciudadanas, esto que hoy discutimos, y justamente tiene que ver de manera muy particular con lo referente al momento en que las personas con alguna discapacidad y sus familias desean contratar un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, y que este se les niega solo por el hecho de tener alguna discapacidad. Este tema tiene varios años discutiéndose en este Senado de la República, por eso es que hoy de manera especial resalto y reconozco el compromiso de la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y el resto, y a quienes integran esta comisión y a las comisiones codictaminadoras,
porque sin duda es un día muy importante, pues gracias al impulso de esta iniciativa se podrá dar por derecho lo que les corresponde a las personas con discapacidad y sus familias. Esta reforma básicamente tiene por objeto que las compañías aseguradoras puedan ofertar productos a costo de mercado, subrayado aquí, para que sean los contratantes quienes decidan, de acuerdo a su disponibilidad económica, su contratación. Con esto se da la opción y el derecho a decidir a las personas con discapacidad y sus familias en la adquisición de un seguro de vida o de un seguro de gastos médicos mayores, y que nunca más sea su condición de discapacidad